Bueno, ¿empezamos? ¿Ya se terminaron de acomodar todos? Bien. Bueno, ustedes están viendo que está la guía de la clase 7, que es todo teoría, no tienen que hacer ninguna ejercitación. Y voy a empezar a explicar un poco de qué trata esta guía. Fíjense que explica un poco los principios del diseño gráfico. Si no me escuchan o quieren que repita algo, abran sus micrófonos y me dicen, y vuelvo a repetir. Fíjense, principios del diseño gráfico. ¿Qué es el diseño gráfico? Es una actividad que consiste en crear, porque nosotros creamos algo nuevo, en organizar, porque tal vez organizamos cosas que ya están creadas, ¿sí? Proyectamos, ¿sí?, qué es lo que necesitamos comunicar, y de ahí salen piezas gráficas que son comunicaciones visuales. ¿Por qué son comunicaciones visuales? Porque son objetos que nosotros usamos para comunicar algo específico. Le pongo de ejemplo el flyer que hicimos la clase pasada, que lo usamos para comunicar algo específico, una actividad de nuestro punto digital, y es visual, ¿sí? Que solamente llegamos a las personas que ven, ¿sí? Es para entrar por un medio de comunicación visual. El destino es transmitir mensajes específicos, ¿sí? Fíjense que nosotros le ponemos un mensaje específico que es un curso de, por ejemplo, computación, el horario, a quién está destinado, si es a niños, adultos, por eso son grupos sociales también específicos, y tiene un objetivo claro y específico también, porque lo que queremos es que la gente llegue al curso y pueda hacerlo. Entonces fíjense que todas esas palabras dicen algo que nosotros automáticamente lo estamos haciendo, pero es por ahí sin una terminología. Esta actividad posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados, ¿sí?, en términos de forma y comunicación, y tiene factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos, ¿sí? Sociales porque apelamos a un público social diferente, cultural porque apelamos a diferentes culturas, ¿sí? Económicos, bueno, es también un término. Estético es un término primordial porque el diseño tiene que estar ligado a una muy buena estética para que tenga impacto y llame la atención. Y tecnológico porque en este caso lo realizamos, ¿sí?, con una herramienta tecnológica que es la computadora. También se conoce con el diseño en comunicación visual, debido a que algunas asocian la palabra gráfico únicamente a la industria gráfica, ¿sí? ¿Cuál es la industria gráfica? Todo lo que vemos impreso, sean revistas, diarios, volantes, etc. Y se entiende que los mensajes visuales se canalizan a través de muchos medios aparte que la industria gráfica solamente. No solo el impreso, sino que hoy en día vemos la comunicación visual en las redes sociales, en la televisión, en nuestros celulares, ¿sí?, en muchos medios que no solo requiera el papel. Algunas clasificaciones difundidas del diseño gráfico son el diseño gráfico publicitario, ¿sí?, el diseño gráfico editorial. ¿Publicitario cuál sería? Alguna publicidad de una revista, ¿sí?, o de algún diario. Puede ser alguna publicidad que vemos en la calle, por ejemplo, los afiches políticos, los afiches que vemos de las empresas de electrodomésticos, como ejemplo Megatone, o alguna empresa de motos que publica también alguna oferta. Esos pertenecen al diseño gráfico publicitario.
El diseño editorial más que nada es lo que son diarios y revistas y libros, ¿sí? El diseño de identidad corporativa, ustedes si se ponen a mirar, por ejemplo, les vamos a un ejemplo claro, el punto digital tiene una identidad corporativa, ¿por qué? Porque parte desde un logo, el logo del punto digital, y abre su sistema con, por ejemplo, los iconos que estuvimos viendo de cada sala, la sala de microcine, la sala de entretenimiento, la sala de computación, y así va abriendo toda la identidad. Tiene colores que lo representan, como es el celeste del logo, ¿sí? Como son el rojo, el verde, el violeta, ¿sí? Son colores que representan la identidad corporativa, en este caso, del punto digital. Son parámetros que uno tiene que establecer para que al ver un color o una fuente, un estilo de letra o una composición que se va repitiendo en diferentes lugares y piezas que vamos utilizando, en este caso en el punto digital, uno automáticamente cuando lo ve lo asocia a que es del punto digital. Eso es lo que se llama identidad corporativa. El diseño web, ¿sí? Los diseños que se realizan para todas las páginas que utilizamos, ¿sí? Sean correos electrónicos, sean páginas comerciales, páginas institucionales, todas están realizadas a través de un diseño web, una estética particular. El diseño de envase o packaging, fíjense que nosotros estamos acostumbrados a ver ese diseño en todos los productos, ¿sí? De consumo que vemos día a día, ¿sí? Son diseños de envases. Diseño tipográfico. El diseño tipográfico, hay muchas personas que se dedican a diseñar fuentes y tipografías, ¿sí? La cartelería en general que vemos en todas las calles, las cartelerías que tienen cada comercio arriba, ¿sí? Es un diseño particular también que se hace. La señalética está un poco dentro de la cartelería. Fíjense, por ejemplo, si ustedes entran a alguna entidad pública, empiezan a ver la señalética. Bueno, ¿qué es señalética? Un cartel colgante o amurado en alguna pared que me indica que, por ejemplo, los baños están situados en algún lugar, que para dirigirme a cierta oficina me va a indicar un cartel a dónde me tengo que dirigir. Eso es una señalética, se usa más a nivel interno de las instituciones y comercio. El llamado diseño multimedia es lo que vemos en todos los medios. Por ejemplo, el diseño de una página web a su vez también son multimediales porque se adaptan hoy en día a los celulares, se adaptan a las computadoras, se adaptan a grandes escalas. Por ejemplo, hoy estamos viendo carteles lumínicos y digitales que se están incorporando, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, en Santo Tomé, ¿sí? Entonces, un diseño abarca también muchos medios, son diseños multimedios, porque el logo que yo creo para un flyer, al mismo tiempo lo puedo usar en la página web y al mismo tiempo lo puedo imprimir y al mismo tiempo lo puedo mandar a uno de estos carteles lumínicos y digitales que existen hoy en día. Bien. Fíjense la diferencia de diseño gráfico versus arte, ¿sí? La diferencia del diseño y del arte en dos palabras es que el diseño transmite una idea clara, ¿sí? Transmite un mensaje, y en cambio el arte solo es algo subjetivo, ¿sí? Es algo que hacemos para expresarnos, es algo que puede ser lindo, pero no tiene que tener ningún mensaje comunicativo, ¿sí? Entonces por ahí venía la pelea de que
Los diseñadores no somos artistas porque nosotros hacemos cosas concretas y los artistas exploran. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos. Reglas CRAFT. Estas son reglas que pueden ser de utilidad a la hora de empezar a componer desde cero. Por ejemplo, yo no tengo idea por dónde empezar a hacer una tarjeta personal y entonces con estas reglas me puedo ir guiando. ¿Sí? Significa que no significa que estas reglas tengo que hacer paso a paso para crear el diseño perfecto, sino son solamente de guía. Después nosotros tenemos que ser criteriosos a la hora de diseñar y de componer algo, ¿sí? Y ver diferentes alternativas hasta lograr alguna que sea la que mejor vea que quede armónica. Fíjense, la primera regla es la de proximidad. Nos dice que los elementos relacionados entre sí deben agruparse, ya que cuando están juntos aparecen a ojos del espectador, del que está mirando, en este caso esta tarjeta personal, como una única entidad visual. De la misma manera hay que evitar juntar elementos que no tengan ninguna relación entre sí. Fíjense los ejemplos. El primer ejemplo, tenemos una tarjeta personal donde está la compañía y abajo está el referente a quien yo voy a tener el contacto, director de postventa. Fíjense en los extremos, yo tengo que el nombre William Cody, tengo un teléfono en el otro lado, abajo tengo la dirección, ¿sí? Fíjense que son todos datos aislados que yo no sé por dónde empezar a leer. ¿Sí? Siempre empiezo por el centro, pero después tengo que hacer como un recorrido circular para leer todos los datos. Este es un ejemplo en el cual no tenemos que hacerlo, ¿sí? Es un ejemplo para mostrar que es muy ruidoso, que no está ordenada la información. Fíjense el ejemplo número 2, también. Es un poco parecido al primero, pero ya cambia la jerarquía. Fíjense que William F. Cody ya está en un tamaño más grande. Entonces como que empieza a competir un poco con la marca que es Milk Fanny Co. Y como que ya empieza a perder el protagonismo, sí, la empresa. Y también está todo disperso. Están todos dispersos los datos. Fíjense que algunos son datos de la empresa y quién está a cargo y otros son datos de contacto. Los datos de contacto siempre se refieren a lo que es dirección de la empresa, teléfono, ubicación, ciudad, etc. Bueno. El ejemplo 3 es lo que sería lo más cercano a estar bien, ¿sí? Porque también no es algo que esté perfecto, pero para una tarjeta personal, ¿qué necesitamos? Necesitamos el nombre de la empresa, que es en este caso, si nosotros lo reemplazamos, en vez de Milk Fanny, pondríamos punto digital, por ejemplo, Sauce Viejo. El nombre de nosotros, los coordinadores, por ejemplo, yo pondría mi nombre, Luciana Ledesma, en vez de William F. Cody. En la tercera jerarquía, fíjense que va por jerarquías. Esa jerarquía me indica qué es lo que tengo que leer primero, ¿sí? Siempre se empieza leyendo el tamaño de letra más grande, ¿sí? Lo que está más grande y lo que más llama la atención. A eso se le llaman jerarquías de lectura. Fíjense, en tercera jerarquía estaría el puesto que ocupamos, en este caso coordinadora, en vez de director de postventa. Bien, ya tengo el primer punto que es el dato de la empresa, el nombre de la persona y el puesto de trabajo.
Y los datos que están más abajo, más chicos, serían la dirección donde me pueden contactar, la ciudad o localidad y un teléfono al cual comunicarse. Bien, entonces, el ejemplo más correcto, ¿sí?, o del cual podemos partir y de ahí empezar a modificarlo estéticamente, es el tercero, ¿sí? Bien. Alineación. Fíjense que en este caso la alineación tiene de ejemplos papel carta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes, bueno, ahora en formato digital se usa muy poco, pero antes sí se usaba un papel carta preestablecido y en el cual se realizaban las cartas escritas a mano? ¿Sí? Ahora hay plantillas que directamente se imprimen como talonarios y se utilizan por computadora. ¿Sí? Cuando vos mandás a imprimir un documento, te sale con esa plantilla abajo. Lo cual no indica que nosotros no lo podamos hacer, ¿sí?, en formato digital. Fíjense, estos ejemplos nos muestran un poco la alineación. Cada elemento debe tener una conexión visual con los otros elementos relacionados de la página. ¿Sí? Así logramos crear un aspecto claro y robusto. Fíjense los ejemplos. ¿Qué es lo que utiliza cada ejemplo? Una vaca, que sería el icono o el logo de la empresa, ¿sí?, la descripción y después los datos de contacto, abajo. Fíjense en este caso que usa como una línea de puntos un recuadro, ¿sí? Es un ejemplo bastante bien logrado porque nos da el espacio también para escribir, el espacio en blanco. Fíjense el segundo ejemplo, la alineación. En el caso del primero, me olvidé decirle que tiene una alineación centrada. Fíjense que si nosotros hacemos una línea imaginaria en el medio, ¿sí?, en el centro de la página, de la hoja, vemos que está todo alineado, tanto la imagen como el nombre, y abajo también está centrado, ¿sí?, los datos de contacto. En el segundo ejemplo, fíjense que están todos los datos, incluida la imagen, alineados, ¿sí?, a la izquierda. Fíjense que se respetan las jerarquías, que es lo más importante, el logo y el nombre de la empresa, ¿sí? ¿Qué son los datos importantes, pero no tienen que quitarle protagonismo a la marca? Los datos de contacto siempre son anecdóticos, los datos de contacto, ¿sí? Tienen que ir en menor jerarquía. Fíjense que en la segunda versión, en el ejemplo 2, existe un alineamiento fuerte a la izquierda, como les decía, de todos los elementos, y la imagen de la vaca trata de mantener ese alineamiento. Como se ve, se utiliza el rabito, ¿sí?, el rabito de la vaca, como el punto que da la línea imaginaria para trazar todos los elementos. En la tercera versión, ¿sí?, en el ejemplo 3, no se ha alineado la pata de la vaca respecto al texto inferior porque se cortaría el rabo de la vaca, ¿sí? Si nosotros tomamos la pata acá en el ejemplo 3 como línea imaginaria, fíjense que la tendríamos que llevar más al extremo de la hoja y se nos corta lo que es la cola. La versión 4 tiene otra línea visual, la de la vaca respecto al texto inferior, y el alineamiento justo al lado que marca la siguiente pata de la vaca y que sigue al texto,
¿sí? Es la que utiliza, es la de adelante. Fíjense que se guía con una línea de puntos, ¿sí? No es que centra y alinea todo, sino que los textos van a jugar con la línea, ¿sí? Con la línea que marca una de las patas de adelante de la vaca. Fíjense, llevando al ejemplo anterior que vimos la proximidad, cómo es importante alinear siempre todos los elementos para que nos quede una pieza ordenada, ¿sí? Y fíjense, el ejemplo 5 tiene un alineamiento centrado de todos los elementos y en el lado izquierdo, ¿sí? Y la línea esta gris, este bastón gris que se forma en el otro lado, en el lado derecho, es como para crear un equilibrio y que la composición quede con elementos de ambos lados, ¿sí? Todas las composiciones están bien, son diferentes alineaciones y diferentes alternativas que tengo a la hora de componer, en este caso, un papel carta, ¿sí? Repetición. Nos dice que la repetición se sirve para dar una sensación de unidad. ¿Qué se puede repetir? Todo, lo que es fuentes, colores, texturas, alineamientos, textos, relaciones espaciales, formas, etc. Uno de los errores comunes de los principiantes es utilizar un buen puñado de fuentes tipográficas diferentes en un mismo diseño. Está muy mal porque el objetivo de la repetición es buscar uniformidad en el diseño, que todo esté unido. Con 2 o 3 fuentes familiares es suficiente, y si no, con una sola y buscar las variables que son negrita y cursiva, empezar a diferenciar los textos. Fíjense que este es un afiche o anuncio de una juguetería. La repetición del color vuelve a ser importante, ¿sí? Fíjense que en escala cromática va de todos colores ocre, son colores marrones, colores rojizos, ¿sí? Y el mismo color de la imagen del peluche y del sombrero se utiliza atenuado en el fondo, ¿sí? Y se utiliza a través de una repetición. No utiliza un fondo plano, ¿sí? Lo que haríamos nosotros en un principio, ponerle un fondo plano de algún color parecido, ¿sí? Al que tiene un color amarronado, sino que directamente utiliza la misma imagen central, ¿sí? Mostrando elementos de la juguetería, y lo repite en el fondo. ¿Qué hace? Lo agranda, ¿sí? A gran escala, y le hace una intervención donde lo opaca, ¿sí? O quedan un poco en transparencia. Al estar en transparencia, fíjense que los colores son mucho más suaves. Es una opción que nosotros las hemos visto. Bien, las marcas de agua también es un recurso que se repite, tanto en la imagen del peluche, que abarca todo el fondo, lo que les expliqué recién, como en la repetición suave del texto. Fíjense que Soft Cowboy, que es el nombre de la juguetería, tiene también una repetición como que le hace sombra abajo, ¿sí? Eso se le llama marca de agua. Es un recurso factible, lo podemos usar o no. Lo bueno y lo importante de esto es que no altera la lectura principal y me deja reconocer bien cómo se llama la juguetería. Fíjense después la descripción que dice juguetería especializada en pequeños vaqueros, ¿sí? Y abajo los datos de contacto siempre en una jerarquía menor, como lo vimos en el paso anterior. Último punto, el contraste. Fíjense que esta es una imagen en blanco y negro, y lo que no quiere decir que siempre el color
sea impactante, sino que dentro de la escala blanco y negro, también en la escala de grises, también podemos jugar con el contraste. ¿Qué es el contraste? Es que un objeto, ¿sí?, se realce de un fondo, ¿sí? Algo que yo distinga, que se diferencie. Fíjense, es una ficha del concurso de música que se trata de trabajar dos colores para reforzar el contraste, ¿sí? Se utilizan fuentes grandes, lo que es Fast Music, ¿sí?, el título del concurso. Tiene unos efectos, ¿sí?, que también hace contraste con el fondo negro. Siempre el blanco y el negro son los principales contrastes en tema de colores. Y otro contraste que es creado, que es la fuente muy grande comparada con la demás. Fíjense que este afiche yo apenas lo miro a cierta distancia, lo primero que leo y que me llama la atención es Fast Music, ¿sí? Si a mí me interesa, me voy a acercar un poco más y voy a empezar a leer la segunda jerarquía, que me dice concurso de composición musical rápida por computadora, ¿sí? Y una vez que me terminó de interesar, me acerco un poco más y termino de leer la jerarquía menor, que son los datos, las fechas de inscripción y donde tengo las bases del concurso. Bien, ¿cuál es el objetivo del contraste? Es crear interés. No hay que ser miedosos, hay que jugar, probar, ¿sí? No hacer siempre lo que se ve. Sí, te puede servir de guía, todo lo que ya está preestablecido, pero la idea es que ustedes jueguen, ¿sí? Jueguen con los diseños que van a empezar a crear, ¿sí? Sin miedo, traten de crear algo diferente, ¿sí? Y tener en cuenta el contraste. Fíjense los pasos, cómo afrontar un diseño. Primero debes decidir cuál será el punto de enfoque en tu diseño, es decir, qué es lo que debes resaltar mediante el contraste de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, en el flyer que hicimos la clase pasada, el primer foco y imagen que tenía que tener contraste respecto a lo demás y lo que tenía que ser destacado era la foto que subíamos, ¿sí?, que era el primer impacto visual que iba a tener la gente cuando lo vea. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de elegir qué foto vamos a mostrar, tiene que ser una que llame la atención. El segundo paso es crear el esquema agrupando la información referente al diseño, ¿sí?, teniendo en cuenta las relaciones entre los diferentes grupos de elementos. Fíjense que en el flyer que hicimos la clase pasada teníamos las diferentes jerarquías y los diferentes grupos de información. El primero era el título, ¿sí?, el nombre del taller o curso que estábamos promocionando, y después venían los diferentes elementos informativos que eran días, horarios, lugares y datos de contacto. El paso: hay que obedecer las reglas de proximidad y alineación para darle fuerza y consistencia al diseño, ¿sí? Definir qué alineación van a tener los textos, si van a estar más juntos o más separados. Tratar de crear repeticiones, ¿sí?, si son necesarias en cuanto a imágenes, pero siempre tener las repeticiones en el tema de la utilidad de las fuentes, ¿sí?, porque queda muy desprolijo si usamos una Times New Roman para el título, una Arial para el otro texto o alguna dibujada para el título. Es como que crea mucho ruido visual y queda muy desparejo y como un circo, como que estoy presentando un circo, un poco de todo, y te aturde, ¿sí? A la hora de mirarlo no es algo orgánico y algo alineado y algo comprensible. Por último, recuerda que los contrastes añaden interés visual a la composición. Fijarse qué podemos resaltar más, qué podemos resaltar menos según la pieza que estamos componiendo, siempre según lo que estamos componiendo. Hay piezas que requieren más
menos contraste que solamente, ¿sí?, es de exposición de texto, ¿sí?, informativa, y hay otras piezas en las cuales podemos jugar, porque pueden ser algún póster, donde juego mucho con las imágenes, con contrastes. Y por último dice que el diseño no empieza en el programa Inkscape en el cual estamos utilizando, sino se empieza bocetando en un trozo de papel. ¿Sí? Esto es relativo, ¿sí? En principio es como que podemos hacer un esquema cuando no sabemos por dónde empezar, entonces empezamos a bocetar y dibujar cómo puede ser nuestra pieza a componer. Y hay que pensar y jugar con las posibles ideas que se nos van ocurriendo. Y de luego te dice que por último vayas al programa y empieces a ejecutar. ¿Sí? Puede ser o no puede ser. En esto es como que lo ideal sí es bocetarlo, hacer un diagramita de cómo podemos componer las piezas y después lo ejecutamos en este caso en el programa Inkscape y le empezamos a dar forma al diseño final. Eso es a elección de cada uno. Bien, eso era la parte teórica. No sé si a todos le quedó alguna duda sobre esto. Fíjense que son cosas sencillas, son cosas para tener en cuenta, ¿sí? Bien, ninguna duda entonces. Fue muy extenso, por eso lo dejé para la última clase. Bueno, la idea de ahora... Lu, perdón, Sí. Yo un solo problema, que no tenía una reunión antes y llegué tarde y no tengo este archivo que vos estás mostrando. ¿Eso lo mandaste por mail o no? Está en la clase 7. Ah, bien. Ahí lo busco entonces. Gracias. Bueno, de nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es que ustedes empiecen a diseñar algo, ¿sí? Pueden utilizar también el flyer que le mandé en la clase 7, el lunes, y pueden hacer otras variaciones, pueden hacer otra composición y usar los logos y algunos elementos de eso. Pueden crear algo totalmente diferente, algo nuevo, ¿sí? Supónganse que alguno tiene algún emprendimiento de panadería o hace reparaciones de computadoras o lo que fuese. Entonces la idea es que empiecen a armar algún afiche, algún flyer, algún póster, alguna tarjeta personal, ¿sí?, con las herramientas que estuvimos viendo, ¿sí?, en el transcurso de todo el curso. Entonces, bueno, la idea es que empiecen tranquilos. Yo voy a estar acá y cuando vayan necesitando alguna ayuda o alguna consulta, me vayan diciendo. Yo lo que voy a hacer mientras tanto, mientras que cada uno y los que estuvieron presentes el lunes se ponen a hacer el trabajo final, lo que no estuvieron el lunes, lo que voy a hacer es empezar a explicar un poco lo que vimos en la clase 6, el flyer, cómo hacer las variaciones para que ustedes los puedan modificar y utilizar en cada punto digital, ¿sí? Fíjense que los flyers los mandé como clase 7, así que en el correo ahí tienen todos los datos y los modelos. Si pueden, instalen las fuentes también que les envié, y si no, no importa. La idea es solamente que ustedes vean cómo hacer las variaciones, ¿sí?, y cómo está compuesto ese flyer. Bien, voy a abrir.
Bien, fíjense, la clase pasada explicamos la opción 1. Ahora les voy a mostrar la opción 2, las variables que podemos hacer. Fíjense que cuando ustedes abren este documento, lo que tienen que hacer es desagruparlo. ¿Sí? Está agrupado en varias partes, así que cada vez que quieran hacer una modificación, fíjense si no está agrupado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nos hace una línea de puntos en cada objeto o texto por el cual está compuesto. Bien, una vez que lo desagrupan, fíjense que lo que tenemos que empezar a hacer es modificar la imagen. En este caso, vamos a buscar una imagen que represente el curso o la actividad en la cual voy a publicar el flyer, ¿sí? De qué va a ser. Entonces, busquen una imagen, yo voy a buscar alguna. Bien, en este caso voy a armar el flyer que sea de lo que es montaje y la segunda etapa que vamos a hacer de este curso, que vamos a utilizar el programa GIMP, y se trata de retoque fotográfico y montajes, ¿sí? Que es parecido a lo que todos conocemos por Photoshop, pero es una versión libre y es un software parecido. Fíjense, tengo mi imagen, ¿sí? Para mostrar un poco lo que vamos a hacer en ese curso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es modificarla o reemplazarla por la imagen original que tiene la composición de este afiche. Fíjense que este afiche tiene como una marca de agua, ¿sí? Un degradado hecho. Yo ese degradado se lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque en este caso yo quiero que se vea bien la imagen que voy a utilizar. Reemplazo. La imagen anterior por la nueva. Sí, traten de utilizar imágenes que llamen la atención. Busquen desde internet, no siempre usen imágenes de los cursos porque por ahí es como muy reiterativo. Entonces traten de jugar con eso. En este caso me quedó más grande la imagen, lo que yo voy a hacer es el logo que está arriba, mandarlo hacia adelante. Fíjense que me quedó el logo atrás. Voy a ver si está agrupado. No. Está agrupado con otro. Entonces, esto lo voy a mandar hacia adelante. Fíjense que está agrupado. Lo que es el logo del ministerio y la franja que se ve, esta línea de puntos roja. Bien, ¿qué puedo hacer? La imagen que yo traje la voy llevando hacia atrás. ¿Sí? Ahí está.
El logo, fíjense que me quedó debajo de la línea de puntos. Lo voy a seleccionar. Lo voy a traer hacia adelante. ¿Sí? Fíjense que estoy usando estas herramientas que vimos al principio para trabajar con todos los elementos que tengamos, llevándolo hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué le tengo que hacer a esta imagen? Porque fíjense que sobresale de la línea. Le voy a crear un recorte. Voy a buscar la forma de rectángulo en la caja de herramientas. La hago del tamaño que necesito. Fíjense. Llego hasta la línea de puntos. Y ahora sí, una vez que tengo la forma, que quiero que me haga el recorte, selecciono la imagen y voy a objeto, recorte, aplicar. Y ahí ya me quedó perfecto como estaba la imagen anterior. Bien, ya tengo la imagen. ¿Cuál es el paso que sigue? El título. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar el texto a modificar. Activo, ¿sí? Para crear el texto. Lo que nos pasaba en la clase anterior, puede resultar que algunos estén convertidos a curvas y otros que lo podamos editar como texto. En el caso de que no puedan seleccionar la palabra, ¿sí? Y escribir una nueva y reemplazarla, perdón, vamos a escribir una nueva. Vayan a la herramienta de edición de texto, hacen un recuadro y empiezan a escribir. En este caso, voy a escribir curso de diseño gráfico y le voy a poner el programa que es GIMP. Fíjense que este título, el que dice computación para adultos, me dice que está escrito en la fuente DINNext, que yo no la pude instalar, por eso me la modificó, y en el tamaño 121. Entonces yo al texto nuevo que escribí le voy a dar el tamaño. Fíjense, como yo no lo tengo al tamaño 121, lo voy a escribir. ¿Sí? Fíjense, escribí bastante mal, pero lo corrijo. Diseño gráfico. ¿Qué es lo que me pasa? Me queda muy grande comparado con el texto original. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo puedo ajustarlo, ¿sí?
¿Cómo lo voy a ajustar? Voy a editar las herramientas del texto. La alineación, fíjense que está muy separada y en el ejemplo la tenemos más junta. Entonces ajustamos la alineación entre líneas. Le tomamos el color de la palabra, ¿sí? Con el cuentagotas. Y una vez que realizamos eso, vamos a quitar el texto original. Fíjense que acá está desagrupado. Entonces selecciono lo anterior que había y voy a colocar el nuevo que escribí. Fíjense que la fuente me quedó más grande, pero es porque me cambió. Entonces la voy a ajustar un poco. Le voy a dar negrita, ¿sí? La variable, para que se destaque un poco más del fondo. Tengo que cambiarle el nombre del punto digital. Fíjense que me los escribe juntos, entonces voy a tener que crear otro texto en punto digital. Esto lo que estoy explicando es lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Aprovecho ir explicando para que ustedes mientras vayan haciendo el trabajo final, ¿sí? Entonces le pongo en punto digital Sauce Viejo. Me fijo el tamaño, tiene una fuente de tamaño 51. Tiene un color celeste. Le tomo la muestra del color y elimino lo que estaba y pongo los datos nuevos. Bien, ¿cuáles son los otros datos que tenemos que modificar? Los datos de cursado sería que se van a dictar, días y horarios, y el dato de contacto. Fíjense esto se nos fue para abajo, vamos a ponerlo hacia arriba. Esto se movió del lugar porque a mí me cambió la fuente, lo que no la tengo instalada, las fuentes que les mandé, entonces es como que tengo que acomodarlo. Si no, no habría problema y ustedes podrían directamente utilizar, no modificar la fuente, sino directamente cambiar solo los textos. Fíjense, por ejemplo, va a ser lunes y miércoles. Fíjense que me pasa lo mismo, me escribe encima. ¿Sí? Esto lo hace porque los chicos del área de comunicación hicieron esta pieza, este flyer, en otro programa, ¿sí? No en el programa en el que estamos utilizando nosotros.
lo hicieron en otro programa y nosotros lo que hicimos, yo lo que hice fue convertirlo, ¿sí? Para poder trabajarlo y modificarlo. Es por eso que la fuente por ahí no me reconoce para poder escribir y tengo que crear los textos nuevos. ¿Sí? Entonces voy a ponerle lunes y miércoles. Y el horario es de 10 a 11:30 horas. Me fijo el tamaño 40,6. Le doy el tamaño 40,6. Y reemplazo el anterior por el horario nuevo. Fíjense que cuando no muestra todo el texto que yo escribí, hacen clic en el nodo, ¿sí? Que te edita el cuadro de texto y lo abren para corregir la posición. Bien. Este texto estaba escrito en violeta, le doy el color, bien, fíjense que los flyers acá usan la barra, en este caso de color blanco, solamente para los días y la hora la dejan sin barra. Entonces acá, como yo no tengo primer turno y segundo turno, se lo voy a sacar. A la que tengo, lo que voy a hacer, la puedo modificar, ¿sí? Edito los nodos, selecciono los nodos, ¿sí? Con Shift van seleccionando los 4 nodos que hacen esa curva. Acá. Y ahora sí, le modifico el tamaño achicándolo desde los nodos. ¿Por qué no lo hago con la herramienta de selección y directamente lo achico? Porque me cambia la forma, ¿sí? La forma que tiene en las esquinas, si yo la achico, se me va a deformar. Por eso lo hago desde los nodos. Y fíjense, acá a la hora, activo el texto, selecciono y le doy el color blanco. Y ahí me quedó como el formato original que me pasaron. ¿Qué más me estaría faltando? Fíjense que acá hay texto que me quedó debajo de la franja blanca. Lo voy a seleccionar y voy a seleccionar la franja azul. Ahí está. Selecciono la franja. Selecciono todo el texto. Y lo traigo hacia adelante. Bajo un poco.
la edición anterior, la parte más baja. Y ahora solo me queda modificar los datos que restan. Fíjense, la dirección, Rivadavia, esta la van a modificar y le van a hacer como modificamos los otros textos con los datos que tienen ustedes. Fíjense que acá hay una descripción que dice aprenderemos Word, Excel, Internet. Ustedes le van a poner, si quieren, ¿sí?, de qué se trata la actividad o el curso, 2 renglones de lo que se va a hacer. Yo le voy a poner que aprenderemos a retocar imágenes. Realizar montajes. También otra cosa que expliqué con el ejemplo del flyer de la clase pasada es que en la parte, bueno, acá estos datos, lo que es la página web, el Facebook, eso lo ponen todo con sus datos, ¿sí? Y en Conectados Somos Más, vamos a desagrupar, lo vamos a sacar y ahí en este espacio van a poner su logo, ¿sí?, el logo del municipio o comuna. Fíjense, este es el flyer que hicimos en el ejemplo de la clase pasada. Acá abajo lo mismo, son los mismos datos, ¿sí?, de la opción 1, y yo lo que le puse es el logo y la descripción de la comuna, ¿sí?, en el extremo inferior derecho. Después, igual que el ejemplo que les mostré recién, cambiamos todos los datos, ¿sí?, la imagen, una imagen que tenga contraste, pregnancia, que llame la atención, y después todo lo demás. La diferencia, por ejemplo, con este es que tuvimos que crear el recorte. Fíjense que si ustedes liberan el recorte, le voy a mostrar. Voy a abrir el archivo. Fíjense que la diferencia entre la opción 1 y la opción 2 es que ustedes tienen un recorte circular. Fíjense que esta forma para modificar el flyer con opción 1 van a tener que desagrupar,
siempre recuerden desagrupar, ¿sí? Apenas abren el archivo. Hacen clic en la imagen, la seleccionan y con clic derecho van a liberar recorte. La opción liberar recorte. Fíjense que al liberar el recorte me queda el dibujo, la forma en color negro y la imagen abajo. Entonces, a esa imagen ¿sí? La van a modificar. El recorte lo dejan como está y van a buscar otra imagen. En este caso yo le dejo esta. Van a buscar otra imagen, van a seleccionar el recorte y la imagen. Fíjense que la imagen esté siempre debajo de la forma que va a ser el recorte. Van a objeto, recorte, aplicar. Esperen que a mí me quedó corrido. Lo voy a ubicar bien. Ubican la forma del recorte sobre la imagen y ahora sí seleccionan ambos. Objeto, recorte, aplicar. Y fíjense cómo me quedó la imagen, ¿sí? Con el recorte en el lado derecho circular. Entonces, a la foto nueva que ustedes van a utilizar, que buscaron para este flyer, una vez que le hicieron el recorte, la posicionan, ¿sí? Como estaba. Y después les quedaría modificar todos los textos como mostramos recién, ¿sí? Fíjense que a muchos le quedó, los que me mandaron por mail, les quedó todos estos iconos celestes que están en marca de agua arriba de la foto, ¿sí? Entonces, para que no ocurra eso, controlen que la imagen, ¿sí?, esté al frente. Hagan esto, traigan la imagen al frente y busquen el logo del punto digital. En este caso me quedó abajo. Bueno, no lo puedo seleccionar. Seleccionan la imagen y seleccionan... Esperen, les voy a mostrar, así se dan cuenta cómo les quedó. Así, les quedaron los iconos arriba de la imagen. ¿Ven que se ve todos los iconos arriba de la imagen? Entonces, seleccionen todos esos iconos y llévenlo hacia el fondo, ¿sí? Y fíjense que ya no se ven más, para no estar haciendo objeto por objeto, trayendo la imagen, trayendo el logo hacia el frente. Y otra cuestión también que vi con los que me mandaron, ¿sí?, como corrección, fíjense que cuando exportan, ustedes seleccionan todo el flyer, lo agrupan, ¿sí?, y se van a archivo, exportar mapas de bytes. Fíjense
que dice área de exportación y le da a elegir página, dibujo, selección y personalizado. Van a elegir la opción de selección. En tamaño de mapas de bytes, pónganle en píxeles a 150, ¿sí? Nombre de archivo, buscan cómo lo van a guardar. Y en las últimas opciones le aparecen a lo último dos opciones. Una que es exportar todos los objetos seleccionados por separado. Esa no la van a tocar, pero sí le van a poner el tilde a ocultar todo excepto lo seleccionado, ¿sí? Porque tal vez ustedes, aparte de el flyer, están trabajando en el panel, ¿sí? Tienen otros elementos, ¿sí? Lo pueden dejar tranquilamente, que no va a intervenir en la exportación. Una vez que seleccionaron todo, ponen exportar. Y ahora yo lo voy a abrir. Fíjense, mi visualizador de imágenes me muestra el archivo exportado. Hay muchos que se ve en donde está toda la fuente, en el caso de Guille del Trébol, que me mandó, donde están todos los textos, tienen un fondo negro, ¿sí? ¿Cómo se soluciona si te queda ese fondo negro? Así. Van a crear un rectángulo para garantizar que no les quede el fondo negro. Van a hacer un rectángulo del tamaño de todo el flyer. Lo van a mandar hacia atrás, hacia el fondo, ¿sí? Y ahora sí, van a seleccionar, ¿sí?, todo el flyer y van a realizar la exportación o el guardado, como ustedes quieran. 3 formas para guardar los archivos, que lo explicamos en la clase pasada y que son fundamentales a la hora de trabajar con este programa. Yo necesito este flyer como imagen para subirlo al Facebook, para mandarlo por teléfono, por WhatsApp, etc. ¿Cómo tengo que hacer? Selecciono, ¿sí?, el flyer entero, voy a Archivo, Exportar mapas de bytes. Hacen todas las opciones como les expliqué recién, ¿sí?, que esté selección, que esté 150 píxeles por pulgada y la última opción, ocultar todo excepto lo seleccionado. Van a examinar, le ponen cómo quieren guardar el archivo y por último ponen exportar. Me aparece un cartelito realizando exportación. Y ya tenemos exportado como PNG, que es una extensión, ¿sí?, que te la abre cualquier visor de JPG, que es como se guardan todas las imágenes. Es lo mismo, ¿sí? Así que no se asusten que ese formato PNG es como el JPG. Bien, ya tenemos el diseño como imagen. Ahora, para guardarlo, como que me quede como plantilla para seguir haciendo todos los flyers que voy a necesitar de todas las actividades, ¿cómo tenemos que hacer? Archivo, guardar como, y ponen el nombre como quieren guardarlo, si quieren ponerle plantilla de flyer, modelo 1, opción 1, como ustedes quieran. Y en tipo de archivo,
dejan la opción que está, que es SVG de Inkscape, ¿sí? Entonces, ahí ponen guardar y este archivo yo lo puedo abrir cuantas veces quiera y seguir modificándolo. Y la tercera opción para guardar el archivo, para mandar a imprimir, si yo quiero mandar a imprimir en imprenta o quiero imprimirlo en las impresoras que tienen ustedes y demás, lo más cómodo es hacerlo desde PDF. Entonces, ¿cómo guardo este archivo como PDF? Igual que hicimos recién. Vamos a Archivo, Guardar como. Le ponen el nombre que ustedes como quieren guardarlos y en tipo de archivo buscan la opción Portable Document Format, entre paréntesis .pdf. ¿Sí? Una vez que eligieron esas opciones, ponen guardar, les abre una ventanita donde ustedes pueden convertir los textos en trayectos. ¿Qué significa? Que cuando se lo abra alguna otra persona y no tenga instalada la fuente que tienen ustedes, no se las va a reemplazar, ¿sí? Porque los textos están convertidos en trayectos y los programas no lo leen más como fuente. Esa es una opción. Entonces, si no quieren que le cambie la fuente, cuando llevan a otra computadora o a alguna imprenta, le ponen la opción convertir textos en trayectos. Y después todo lo otro, ¿sí? Lo dejan como está. Ponen aceptar y ya lo guardó en PDF. Fíjense, les voy a mostrar ahora todas las opciones, cómo lo guardamos. Tenemos la PNG, y tenemos la plantilla. Fíjense, ahora se los muestro. Fíjense como imagen, la estoy viendo desde el visor de imágenes, ¿sí? El visualizador de fotos de Windows, ¿sí? Tiene el fondo blanco, no tiene el fondo negro como me lo exportaron algunos. Bien, esa es la opción .png que exporté como imagen para subir a lo que son las redes sociales y mandar como imagen por celular o para lo que necesiten. Por correo electrónico también, ¿sí? Cuando hacen difusión por correo electrónico, la invitación, también utilizan este formato. Bien, el otro formato que hicimos es el que estamos trabajando. ¿Sí? Fíjense que me volvió a abrir como lo guardé, ¿sí? Lo volvió a abrir para yo poder seguir modificando los textos, cambiar la foto y hacer otro flyer de otra actividad. Y la última opción, que es para mandar a imprimir o para imprimirlo nosotros, es la PDF, ¿sí? Fíjense, me lo abre el Adobe. ¿Sí? El Adobe Reader me dice .pdf y esto yo tranquilamente lo puedo mandar a imprimir, ¿sí? O lo puedo imprimir desde el equipamiento que tienen ustedes. Fíjense que yo le puse convertir los textos en trayecto para que si la computadora que lo abre no tiene la fuente que yo le instalé y que estoy usando, no me la cambie, ¿sí? Eso es muy importante. Y bueno, esas son las tres opciones de guardado que tenemos que tener presente para trabajar con estos documentos y para lo que lo necesitamos. Bien. ¿Alguna duda? ¿Sirvió? ¿Sí? ¿Se entendió?
¿Pudieron hacer las modificaciones? Bien, veo que algunos se me desconectaron. No sé si habrá tenido problemas con internet o soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien, chicas? Sí. Bien, bárbaro. Bueno, la idea es que, bueno, si estuvieron atentas a lo que yo estuve explicando y no pudieron hacer mucho, que hagan, ¿sí? En el tiempo que ustedes puedan y en el transcurso de la semana me vayan mandando lo que pudieron hacer el práctico final. Recuerden que pueden mandarme el flyer modificado, ¿sí? Con alguna actividad, o pueden hacer otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa, lo que ustedes quieren. Prueban, si tienen alguna duda me mandan por correo. Ahora yo les voy a contestar los que me mandaron. Le voy a mandar las devoluciones. Y bueno, es seguir en contacto a través de correo electrónico las correcciones, así me pueden mandar los archivos. Yo creo que es el medio de comunicación más coherente para este tipo de actividad. Y bueno, alguna otra consulta, duda, algo que no les haya salido, aprovechen que es la última clase, son los últimos minutos que tenemos. Lucy, Sí, a mí no me sale, que estuve probando varias veces, viste con las letras. sí. Cuadrado, Con las letras, ¿cuándo qué? hacemos el desvío basado. Ay, se me cortó. A ver si... Cuando hacemos el desvío basado, cuando escribimos una palabra y queremos que nos salga ¿Y querés que te quede igual que el texto anterior? exactamente. Bueno, fíjate que el texto anterior, a medida que vas escribiendo, anda visualizando el tamaño que tiene, ¿sí? Y con qué fuente están utilizando. Si vos no instalaste las fuentes, fíjate ahí que te dice, y si instalaste las fuentes, automáticamente te las tiene que reconocer. Entonces, cuando vayas creando el texto nuevo, ¿sí? Que va a reemplazar el otro que no podés modificar, fíjate bien eso, fíjate qué fuente tiene y fíjate el tamaño. ¿Sí? Probar. Bien. ¿Alguna otra consulta? En Nazaret, ¿entendieron algo? ¿Se entendió algo de la clase de hoy? ¿Pudieron hacer? Salió más o menos la cosa, pero se entendió. Se entendió, bárbaro. Bueno, la idea es que todos los que participaron del curso, mandame en un solo correo todo el práctico final que hayan hecho. Sea algo chiquito, sea algo simple, la idea es que muestren un poco si pudieron utilizar esta herramienta, ¿sí? Te pediría si nos podrían mandar las dos primeras clases que nos faltaron. Que Ahora yo lo que voy materiales. Dale, yo lo que voy a hacer ahora es en un mail todo el curso completo. Bueno, ¿Sí? Así no tienen todos juntos y repasan todo. listo, dale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado usar este programa. Explórenlo porque nosotros lo que vimos son las cosas más básicas y las herramientas que nos sirven a la hora de hacer estas piezas gráficas. Después tienen muchísimas más herramientas más complejas que si ustedes ya le agarraron la mano a esto que es lo más básico, les va a servir muchísimo. Y bueno, no sé, si no tienen ninguna otra consulta, cerramos acá la clase. Ahora yo mando los correos a todos con todas las clases y bueno, voy a esperar entonces ansiosa a ver sus producciones. Así les doy la devolución.
Buen día. Yo quería comentar que un par de clases tuvimos problemas con el internet, se cortaba, bueno, al principio tenía problemas con el audio, no me enganchaba ni auriculares ni el parlante, así que bueno, me estuve toqueteando un poco las entradas y bueno, al fin lo pude enganchar. Pero quería comentar que estaba mirando los otros programas que subían al canal de YouTube de Punto Digital. Y bueno, intentaba en mi casa, pero el teclado que tengo en mi casa es de un teclado inalámbrico que le falta las teclas fin, inicio y para subir y bajar las capas, y ahí se me complicaba un poco. Pero voy a ver si consigo otro teclado y empiezo repasando desde el principio todas las clases para perfeccionar más que nada las técnicas. Pero la verdad me gustó muchísimo el curso, a pesar de que algunas clases no pude estar por el tema de internet que se cortaba. Y tenía problemas con los audios y eso, pero me gustó muchísimo. Bueno, bárbaro, me parece genial. Sí, el tema por ahí del teclado, bueno, es algo anecdótico, porque fíjate que con el mouse vos podés buscar las opciones para avanzar o retroceder, pero si te llevas mejor con el teclado, sí, optimiza ese recurso. Y respecto a las clases que no pudieron estar presentes, fíjense que si ustedes entran a YouTube y buscan el canal del Punto Digital, ahí están subidas todas las clases desde la primera, y yo creo que irán a subir también la de este lunes y la de hoy, y para repasar un poco también si algunos contenidos le quedaron flojos o no estuvieron presentes, para ponerse al día con herramientas que por ahí se las perdieron en algunas clases. Así que, y también está bueno por ahí hacerlo con las clases que están subidas a YouTube, que ustedes pueden ir parándolo, ¿sí? Paran la reproducción, ejecutan, ¿sí? Lo que se está haciendo en el momento que yo estoy explicando y pueden llevarlo más a su tiempo, ¿sí? Por ahí yo cuando voy explicando seguía y a ustedes no les salía algo y quedaban como un poco perdidos, y entonces pueden con esta alternativa volver a repasar todos los contenidos. ¿Sí? Bueno, gente, me despido entonces. Seguimos en contacto por correo electrónico. Seguramente en agosto vamos a empezar la segunda parte de diseño, que vamos a usar un programa parecido a Photoshop, que es para hacer fotomontajes y retoque digital, ¿sí? Retoque fotográfico, perdón. Y bueno, eso está bueno también a la hora de experimentar otra faceta del diseño, que es crear imágenes. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto. Que tengan una linda jornada que les queda laboral, y si no, bueno, jornada recreativa o lo que les quede. A mí todavía me queda un largo horario de trabajo. Así que bueno, un gusto haberlos visto, un gusto que hayan compartido esta experiencia conmigo, que es la primera vez que hago el curso por videoconferencia. Sí lo he dado presencial y extraño lo presencial, porque el contacto con la gente y el estar dándole los instructivos al lado de ellos y mostrándole más en cercanía es diferente a estar dependiendo de una conexión, una mala conexión, o que le llegan delay, o que no se ve, y que son varios, ¿sí? Se dificulta, pero bueno, acá estamos, y para lo que necesiten también como coordinadora, la consulta que tengan, cuestiones fuera de este curso, también pueden contar conmigo. Así que, bueno, un gusto y nos estamos viendo pronto.